estudiar el continente americano. ¿Qué tal? Soy el maestro Eric G. Cárdenas y el día de hoy te voy a hablar sobre 3 mentiras o 3 falacias que seguramente aprendiste en la escuela, pero que gracias al estudio profundo del continente americano hemos podido ir develando y nos brindan más información sobre el ser humano. La primera de ellas es el origen único del indígena americano. Seguramente aprendiste en la escuela que hace unos 12,000 años, antes de que finalizara la última glaciación, los niveles del océano estaban tan bajos que se abrió un estrecho de tierra llamado Beringia entre el noreste asiático y el noroeste americano, entre Alaska y Siberia, y que por este paso de tierra pudieron pasar algunas bandas, algunos grupos humanos hacia el continente americano para que después de que terminara la glaciación viniera esta época conocida como el largo verano y subieran los niveles del océano. Entonces estos grupos indígenas que cruzaron por Beringia ahora quedaban atrapados en el continente americano. Bueno, las investigaciones recientes han encontrado restos mucho más antiguos de lo que se pensaba que habían sido los primeros grupos migrantes que llegaron al continente americano. Y bueno, para explicar esta primera mentira me tengo que ir un poco hacia atrás en cómo entendemos el proceso de evolución del ser humano. Nosotros sabemos que hace aproximadamente unos 60,000 años los grupos de Homo sapiens salieron del África Central para empezar sus migraciones hacia todo el mundo. Algunos llegaron primeramente al sureste asiático y hacia Oceanía, después hacia Europa y finalmente hacia el noreste de Asia. Hace unos 35,000 años, cuando el ser humano ya estaba en esta parte del mundo, es cuando empieza a cruzar por el estrecho de Bering, y hubo diferentes periodos donde se abrió esta parte de terreno que era Beringia y otros donde fue cubierto por el mar. Es decir, estas migraciones hacia el continente americano no fueron pocas bandas de seres humanos, sino que fue un proceso constante que duró miles de años, desde hace más de 30,000 años hasta hace más de 12,000 años, que ya sea por mar o por tierra cruzaron hacia el continente americano. La diversidad genética que hay en los grupos indígenas del continente americano es un tema que aún se sigue estudiando, aunque se distinguen aproximadamente 2 grandes oleadas de arribos de grupos humanos en el continente. La que se consideraba anteriormente, es decir, justo antes de que finalizara la glaciación, y otras migraciones de hace más de 30,000 años. En la cueva del Chiquihuite, en Zacatecas, en México, se han encontrado restos humanos que datan de hace más de 30,000 años. Entonces la presencia humana en el continente americano es mucho más antigua de lo que se pensaba. Ahora bien, algo que sí se puede afirmar es que todos los grupos que llegaron al continente americano eran tribus que provenían de la parte noreste del continente asiático. Es decir, sí había muchas similitudes genéticas entre los grupos que arribaron al continente americano. Después, hace 4,000 años, ya en el periodo del largo verano, hubo otras migraciones que cruzaron el mar y que poblaron el norte del continente. Los descendientes de estos migrantes son los actuales Inuit, mejor conocidos como esquimales, quienes no solamente poblaron toda la parte norte de América, sino que también saltaron hasta Groenlandia, e incluso se sigue investigando qué tanto llegaron hacia otras regiones más al sur del continente americano. Por otra parte, en los diferentes milenios que siguieron ya al desarrollo de las sociedades americanas, es posible que haya habido otros contactos de pueblos que viajaron por los océanos para llegar hasta el continente americano. Se ha especulado de la presencia de polinesios en las costas peruanas, también de otros grupos europeos que hubieran llegado tan atrás como hace 12,000 años, y esto por las similitudes que tienen algunas puntas de flecha encontradas en Nuevo México, las famosas Folsom y Clovis, que son muy similares a algunas que se encuentran en Europa. Por otra parte, también hay diferentes estudios polémicos donde los arqueólogos han encontrado artefactos romanos en las zonas arqueológicas mesoamericanas, y también se ha especulado sobre algunas aportaciones asiáticas, principalmente chinas, en la zona maya y en algunas otras partes del continente. Si bien algunas de esas evidencias siguen siendo muy polémicas y se sigue investigando este tema, lo cierto es que no hubo una aportación tan determinante en el continente americano antes del siglo XVI, antes de la llegada de los españoles. Este contacto entre grupos humanos que se da en el siglo XVI entonces sí sería determinante para la historia tanto del continente americano como para la historia de la humanidad, pues marca el inicio de la edad moderna en la historia universal. Segunda mentira que seguramente aprendiste en la escuela: las sociedades humanas
humanas siguen una evolución lineal. Y es que nos enseñaron que había una primera etapa de salvajismo o de periodo paleolítico, donde el ser humano vivía de la caza, la recolección y la pesca, que utilizaba herramientas de piedra y que eventualmente conoció los metales, trabajó los metales, pudo domesticar plantas y animales, así que surge la agricultura y la ganadería, y gracias a eso pasa al siguiente estadio, que es el neolítico. Esto se puede ver muy claramente en Europa, en lugares como Atapuerca. Hace 9000 años ya existían estas sociedades del neolítico que tenían herramientas de metal, que tenían animales domésticos, que practicaban la ganadería y la agricultura y vivían como sedentarios en un lugar específico. Una vez que se consolida el neolítico, entonces puede establecer estructuras sociales más complejas, puede construir también grandes obras y crear espacios públicos. Entonces surge la civilización, que es el último de los estadios. Dentro de la civilización viene una etapa donde comienza a registrar de manera escrita su pasado, su historia. Entonces aquí viene el final de la prehistoria y el inicio entonces de la historia, cuando ya se escriben los sucesos del pasado. Sin embargo, en América la historia fue muy diferente y esta evolución no se dio necesariamente de manera lineal, pues la civilización más antigua del continente americano se encuentra en Perú y es la zona arqueológica de Caral. Esta ciudad, que se fundó hace unos 5000 años, fue una sociedad muy compleja, con espacios públicos, con arquitectura monumental, pero que no había desarrollado ni la agricultura ni mucho menos la ganadería. Esta ciudad de Caral vivía principalmente de la pesca y aún así pudo establecer estructuras sociales complejas que la hacen considerarse ya una civilización. Por otra parte, los pueblos americanos prácticamente no desarrollaron nunca la ganadería. Realmente no había animales propicios para la domesticación, para cuidarlos y después comerse su carne o para usarlos como animales de tiro. El ejemplo quizás más cercano es la llama, que se usa en el Perú, y en el caso de México no hubo ningún animal realmente de gran tamaño que hubiera sido domesticado. Sí había animales de corral, principalmente el guajolote o pavo, y también se domesticó el perro. No obstante, no podemos realmente hablar de un desarrollo de la ganadería. Por otro lado, lo que sí se desarrolló grandemente fue la agricultura. Diferentes productos como el tomate, el frijol, la yuca, la papa, etc., fueron productos agrícolas muy importantes para el desarrollo de los pueblos americanos. Y aquí voy a hacer un paréntesis para hablar del producto más importante del continente americano, que fue el maíz. El maíz es el cereal que pudo sostener las grandes civilizaciones y los grandes pueblos en el continente americano. Se extendió a lo largo de todo el continente hasta las islas del Caribe y fue la base de la dieta de los antiguos pueblos de este continente. Los restos más antiguos de maíz doméstico los habían encontrado los arqueólogos en la costa del Golfo de México y databan de hace unos 7000 años. Otras zonas arqueológicas muy importantes, como Guilanáquitz en el Valle Central de Oaxaca, nos dan cuenta de cómo estos grupos humanos evolucionaron de la vida de ser cazadores-recolectores a utilizar el maíz doméstico hace 4000 años. Entonces, lo que sucede aquí es que el maíz es una planta muy especial. Estos granos, que actualmente son parte necesaria de la dieta humana, están cubiertos por una hoja muy gruesa que los protege durante su crecimiento. Sin embargo, si no existiera un agricultor, un ser humano que retirara estas hojas, sacara los granos y los volviera a plantar, simplemente el maíz no podría reproducirse por sí mismo. Es decir, es una planta que está totalmente vinculada con el ser humano. Por decirlo así, si se extinguiera el ser humano, también se extinguiría el maíz. Entonces, eso llevaba a los investigadores a pensar cuál habrá sido el origen de esta planta tan importante, de este cereal tan fundamental. Entonces aquí tenían dos hipótesis básicas. Una, que la variedad silvestre del maíz pues hubiera sido simplemente sustituida por la variedad doméstica y que estuviera extinta y por lo tanto no se encontraba un maíz silvestre como tal. Por otra parte, existía otra hipótesis de que el maíz provenía del teocintle, que el teocintle es esta especie de pasto muy grande que también tiene unas pequeñas semillas, pero estas semillas no son muy agradables a la vista ni tampoco muy agradables al gusto. Entonces muchos investigadores se cuestionaban si realmente el teocintle era el origen del maíz, y gracias a los estudios genéticos actuales se ha demostrado que sí, que una variedad de teocintle fue domesticada hace aproximadamente unos 9000 años, pero en la costa occidental de México, y a partir de esta variedad de teocintle entonces se empieza a desarrollar, a domesticar esta planta y a convertirse en el maíz que
comemos actualmente. Y lo que se piensa es que en algún momento hace 9000 años alguien descubrió que al calentar estos pequeños granos del teocintle, al llegar a cierta temperatura, pues explotaba, así como lo hacen las palomitas de maíz, y de esta manera era mucho más rico comer este grano, y por lo tanto empezaron entonces ahora sí a domesticarlo de manera más sistemática hasta llegar a las cientos de variedades que tenemos hoy del maíz y de ser actualmente el cereal más importante del mundo. Ahora bien, a pesar de tener una agricultura intensiva basada en el maíz y en otros productos como el frijol, como la calabaza, otras frutas, etc., los pueblos mesoamericanos realmente nunca desarrollaron la metalurgia. Sí trabajaban algunos metales preciosos como el oro, como la plata, e incluso había pueblos que ya iniciaban con el uso del cobre. No obstante, nunca se llegaron a usar herramientas de hierro. Así que si siguiéramos la explicación tradicional de la evolución social del ser humano, estos pueblos permanecieron siempre en la edad de piedra, permanecieron siempre en el Paleolítico, pero a pesar de eso construyeron grandes ciudades. Y también, como les comentaba, uno de los marcadores más importantes para definir dónde termina la prehistoria e inicia la historia es la aparición de la escritura, la cual surge en Mesopotamia hace 5500 años o 3500 años antes de Cristo o antes de nuestra era. En el caso del continente americano, en el Valle Central de Oaxaca, tenemos los registros más antiguos de escritura hace 2500 años o 500 años antes de Cristo. Es decir, podemos hablar que desde el año 500 a.C. hasta el 1500 después de Cristo hay 2000 años de historia prehispánica, de pueblos que construyeron ciudades desafiando selvas impenetrables, que construyeron ciudades flotantes encima de los lagos, que construyeron ciudades encima de las montañas con sistemas de irrigación, con sistemas de drenaje, con sistemas políticos, filosóficos, económicos, con medicina, con filosofía, astronomía, etcétera, sin haber pasado por la edad de los metales y sin haber utilizado realmente animales de tiro ni haber desarrollado una ganadería como tal. Es decir, el desarrollo de la historia de los pueblos mesoamericanos nos habla de que las sociedades humanas evolucionan de distintas maneras. También a lo largo de la historia prehispánica pudimos ver cómo algunos pueblos en la zona de Aridoamérica desarrollaron la agricultura, llegaron a la vida sedentaria, algunos como los Anasazi o los indios Pueblo en el río Salado, donde está actualmente Phoenix, ya desarrollaban agricultura de riego, sin embargo después regresaron a la vida nómada como cazadores y recolectores. Hubo también algunos pueblos de Aridoamérica que llegaron a la zona mesoamericana y transformaron su forma de vida hacia la vida civilizada de Mesoamérica. Entonces, realmente el estadio de desarrollo donde se encuentran los grupos humanos no determina su calidad ni tampoco determina su relevancia como parte de la humanidad. De hecho, a la fecha existen muchos grupos indígenas, sobre todo en la zona del Amazonas, que gracias a las investigaciones de antropólogos como Levi-Strauss han mostrado que su forma de pensamiento, su lenguaje, sus estructuras sociales y su forma de vida es tan rica y tan compleja como la de los pueblos industrializados de la parte más civilizada del mundo. Y el hecho de que la antropología hubiera entendido esto de los pueblos nómadas, de los pueblos que vivían en el Neolítico o de las civilizaciones, nos ayuda mucho a derribar la tercera mentira que aprendimos en la historia. Y esta es la mentira de la superioridad racial. Esta falacia ha sido una de las más nocivas para el desarrollo de la humanidad en las últimas generaciones, pues afirma que existen grupos humanos que por su raza, por sus características físicas, son superiores a otros. Desde mediados del siglo XX, diferentes antropólogos se abocaron a estudiar las estructuras familiares, sociales, lingüísticas y de pensamiento que tenían pueblos considerados salvajes o considerados bárbaros. Antes de estos estudios antropológicos de mediados del siglo XX, se consideraba la falacia anterior, es decir, que había una evolución social lineal en el ser humano. Por lo tanto, se consideraban pueblos salvajes aquellos que tenían una realidad material similar a la del Paleolítico, es decir, que vivían de la caza, la pesca y la recolección como pueblos nómadas. Por otra parte, se consideraban bárbaros aquellos que tenían una realidad material similar a la del Neolítico, es decir, que tenían ganadería y agricultura, y se consideraba como las razas superiores aquellas que habían desarrollado la civilización. Y esta ideología proviene de una interpretación errónea de los postulados del evolucionismo que empezó a ser muy popular en el siglo XIX y que asumía que esta capacidad de desarrollar
diferentes realidades materiales en las culturas humanas se debía a algo innato a su composición racial. No obstante, los antropólogos del siglo XX demostraron que era tan compleja la realidad humana de los pueblos considerados salvajes, bárbaros o civilizados y que realmente no había diferencias sustanciales entre los diferentes grupos humanos. Y estos postulados que empiezan a darse a mediados del siglo XX a través de las investigaciones etnográficas son comprobados ya hace un par de décadas gracias a las investigaciones genéticas, que efectivamente nos muestran de lo que platiqué un poco al principio de este video, es decir, que el ser humano tiene un solo origen genético y que hace aproximadamente unos 60.000 años comenzó este proceso de migración para eventualmente establecerse en cada rincón de la Tierra. Durante estos miles de años, en realidad las diferencias que empiezan a surgir entre los grupos humanos son diferencias superficiales, son diferencias morfológicas que se van dando en virtud del entorno donde está expuesto el ser humano. Es decir, hay cambios en la estructura ósea, cambios en la altura, cambios en el tono de piel, de acuerdo a las condiciones de los nuevos climas, de los nuevos entornos donde se van desarrollando los grupos humanos. No obstante, hay algunos cambios genéticos para adaptarse a estas nuevas realidades medioambientales. Son realmente cambios en la superficie, pues en esencia seguimos siendo una sola especie. Es decir, el ser humano no alcanza a constituirse en diferentes razas. Hubo distintas razas de homínidos, algunos de ellos los neandertales que se extinguieron hace unos 25.000 años y que quizás en algún momento compartieron el territorio con los seres humanos, y es probable que algunos seres humanos tengamos información genética de los neandertales. Sin embargo, esto no es tampoco relevante para establecer una diferencia racial entre los seres humanos. Sin embargo, algunas de las características que son visibles frente a los diferentes grupos humanos crearon distintas percepciones culturales donde unos grupos pensaban posicionarse frente a otros simplemente por estas características observables. Surge entonces la mentira del racismo, que asume que hay grupos humanos que tienen ciertas características morfológicas que los vuelven superiores a otros grupos humanos con otras características morfológicas. Sin embargo, los estudios genéticos y culturales nos han mostrado que el ser humano en esencia es solamente uno. Sin embargo, esta mentira del racismo afectó mucho el desarrollo de la humanidad y es visible en casos de la historia reciente, como por ejemplo de la expansión de los Estados Unidos, donde los estadounidenses se consideraban un grupo superior por vivir en un entorno industrial y entonces tenían el derecho de exterminar a aquellos grupos que tenían realidades cercanas al neolítico o al paleolítico, que consideraban despectivamente como bárbaros o salvajes. Y aunque a veces no quisiéramos admitirlo, en México hubo casos similares. Aquí en el desierto de Sonora, precisamente hubo un intento de exterminar a los yaquis, que eran ganaderos y agricultores simples, por considerarlos bárbaros, y a los seris, que eran grupos de cazadores recolectores, por considerarlos salvajes. Entonces, a lo largo del siglo XIX hubo campañas de exterminio y de despojo de tierras a estos grupos indígenas. En la actualidad podemos asumir que no importa la realidad material de los diferentes grupos humanos, todos pertenecemos a un mismo origen y todos debemos tratarnos bajo condiciones de igualdad, aunque nuestras características culturales y la realidad material donde vivimos sean diferentes. Y si bien el racismo es un fenómeno que se sigue dando en la actualidad, conforme avanzamos en el conocimiento del ser humano y divulgamos este conocimiento a sectores más amplios de la población, entonces podemos ir poco a poco transitando hacia sociedades mejores que se traten en condiciones de respeto e igualdad. Y bueno, una reflexión final en torno a este tema de lo que nos enseña la historia del continente americano es cómo vemos este contacto que hubo en el siglo XVI, pues desde Europa se ve como un descubrimiento, como haber descubierto un nuevo mundo. Desde América se pudiera ver como una invasión de extranjeros que llegaron a apoderarse de estas tierras, pero estas diferentes interpretaciones historiográficas en realidad no hacen justicia a este complejo proceso de interacción de diferentes grupos humanos, de diferentes realidades que se dio en suelo americano. ¿Qué tal si en lugar de verlo como un descubrimiento o como una invasión, lo viéramos como un reencuentro? Como un reencuentro de la humanidad que se separó hace 60.000 años de África, que viajó por todo el mundo a diferentes nichos ecológicos, a diferentes lugares en la Tierra, y que después de tantos miles de años se vuelve a reencontrar en estas tierras. Y bueno, desde hace 500 años se ha venido desarrollando este proceso de reencuentro y este proceso de mestizaje, como le llamamos aquí en México. Y un país como el nuestro tendría mucho que enseñar al resto del mundo sobre cómo interactúan los diferentes grupos humanos. Espero que lo hagamos de una mejor manera en
los años que vienen. Y que eventualmente se acabe con esta ideología del racismo, pues como ya se ha explicado en este video, no existen diferencias raciales propiamente dichas en el ser humano, ni tampoco por tratarse de culturas con diferentes realidades materiales significa que una es mejor que la otra. Ya sean agricultores, ya sean cazadores recolectores, ya sean ganaderos o sean personas que viven en grandes ciudades, todos somos seres humanos y tenemos una experiencia similar en este mundo y en nuestras vidas. Pues el ser humano simplemente se adapta al entorno donde le ha tocado vivir, ya sea que haya nacido en una tribu, en un entorno agreste, ya sea que haya nacido en un rancho o que haya nacido en una urbe tecnificada. El ser humano usa esa gran capacidad cerebral que tiene para adaptarse a estos diferentes y complejos entornos. Entonces usemos esta gran capacidad cerebral para tratarnos con igualdad. Y ahora tú dime qué piensas. ¿Aún concebías la historia de la humanidad bajo alguno de estos errores, bajo alguna de estas falacias? Dime si estás de acuerdo con lo expuesto brevemente en este video o tienes alguna otra propuesta. ¿Te enseñaron una interpretación diferente de la historia del continente americano o de la historia de la humanidad en la escuela? Estoy grabando este video a principios de junio del año 2021 y el canal de YouTube de México antes de México ya llegó a los 5,000 suscriptores. Así que te quiero agradecer mucho por seguir este contenido, por darle me gusta, por compartirlo y por tus suscripciones. Y también te invito a visitar las otras redes sociales donde también estoy subiendo contenido escrito e imágenes. Puedes visitar el Facebook, el Twitter y la página web. También si quieres convertirte en mecenas de este proyecto y apoyar con una donación totalmente voluntaria, te invito a que visites mi página de Patreon. Te invito también a hacer tus comentarios de manera respetuosa para yo también enriquecer el contenido de los siguientes videos y continuar con esta labor de divulgación de México antes de México, que busca tener una visión de la historia más completa, más rica y que se divulgue a mayores sectores de la sociedad. Yo soy el maestro Eric G. Cárdenas y nos vemos hasta la próxima.